Estamos de regreso acá en tu matinal, obviamente por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión, señal abierta en el 22.1 para todo Copiapó y Tierra Amarilla. Recordarte nuestro número de teléfono, el 522-212122, para que nos puedas aportar también desde tu lado, te puedas comunicar, puedas sugerir algún tema en específico. Ahora, por ejemplo, que vamos a estar hablando de temas de salud, también puedes hacer tus consultas, llamarnos. Si tienes algún tema en particular que quieres que abordemos, también lo puedes hacer, así que invitadísimos todos a llamarnos al 522-2121-22. El día de hoy vamos a hablar sobre las migrañas. Un tema no menor, ¿cierto? Hay mucha gente que sufre estas dolencias y que son un limitante súper importante para realizar sus actividades normales en el día, en su vida. Vamos a ver todo al respecto, qué son las migrañas, qué factores a lo mejor pueden hacer que nos den estas migrañas, qué podemos hacer respecto a esto cuando estamos padeciendo estas migrañas también. Así que toda la gente en su casa, atentos y atentas para dilucidar todas esas dudas sobre este tema tan importantísimo. Así que le doy la bienvenida, como siempre, al doctor Alex Araya, que nos acompaña, nos visita aquí en el matinal todas las semanas. Muy bienvenido, doctor Alex. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, ¿cómo está usted? Bien, también, muchas gracias. Aquí con frío, calor, que no sabemos qué hacer, pero vamos bien hasta el momento. Pasó el resfrío, así que la alergia parece que no nos invade este cuerpo. ¿Y usted se ha sentido bien? Sí. Qué bueno, me alegro, porque bastante gente está ahí complicada con el tema de la alergia. Hoy día vamos a hablar sobre las migrañas, ¿cierto? Y para partir queríamos saber qué son las migrañas, a qué se le determina como migraña, porque hay dolores de cabeza nomás, ¿cierto? Que nosotros podemos presentar y sentir, pero ¿qué hace la diferencia con que sea una migraña? Bueno, entonces efectivamente hay distintos dolores de cabeza, hay gente que puede tener como un dolor tensional, ¿cierto? Cuando uno está estresado, en donde uno siente un dolor como opresivo. Hay otros que llamamos que son como en racimo, que generan problemas también oculares, problemas como en la movilidad de la boca, o sea, de la cara, mientras que hay otros como la migraña que son un dolor especial, característico. Es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza por tener un dolor tipo pulsátil, como si estuvieran pulsando, que se puede o no asociar a síntomas que llamamos aura, que son problemas ya sea en la visión, ya sea a nivel de la motricidad o a nivel de la sensibilidad, como que uno empieza a sentir hormigueo. Entonces es un cuadro muy característico. O sea, podemos a lo mejor diferenciarlo, o sea, fácilmente, o sea, de un dolor de cabeza podemos saber, no, esto es migraña, o sea, es muy distinto, ¿cierto?, la manifestación en cuanto al nivel de dolor. De hecho, muchas veces el diagnóstico se puede hacer con la clínica, ¿no? Muchas veces no se requieren exámenes porque en base a lo que usted me describe, el tipo de dolor, a los síntomas, uno puede decir, esto es migraña. Ah, perfecto. Hay personas a lo mejor que nunca han sentido migrañas y repentinamente pueden manifestar estas migrañas, o son desde siempre, o sea, es como tiene un factor ahí genético también. Como todo lo que hemos visto hasta el momento, es muy relativo. Efectivamente puede haber un componente genético, pero acá lo predominantemente, y por eso es que también lo estoy relacionando con colon irritable, porque recuerden que lo hablamos la semana pasada, es la parte como externo, en este caso el ambiente. Bien dijimos que estamos en primavera con las alergias. Hay gente que, por ejemplo, los cambios de temperatura, en este caso, normalmente se habla que en primavera-verano es donde más ocurren las crisis de migraña. ¿Y eso por qué influye el tema de cómo de esas estaciones? ¿Más el calor? El calor. De hecho, también hay algo que se llama el golpe de calor, que puede generar incluso pérdida de conciencia en alguna gente. Entonces, en este tiempo estamos más propensos también a padecer como migrañas. Se puede decir que sí. Perfecto. ¿Qué factores a lo mejor podrían incidir que yo sufra de migrañas? El estrés, ese es el principal que se ve en clínica, estrés, ansiedad, también puede ser la parte de la alimentación. Hay alimentos, esto es lo similar al intestino irritable, acá recordar lo que vimos previamente en cómo se relaciona el cerebro con el intestino. Con el estómago, claro, sí, que es como el segundo cerebro. Hay alimentos, por ejemplo, el alcohol, que es el principal, que pueden generar dolores de cabeza, como puede ser la migraña, las bebidas estimulantes, el café, la Red Bull, bueno, estas bebidas que generan mucho, generan como una como que el cerebro se sobreestimule, que básicamente la migraña es eso, como una sobreestimulación del cerebro. Hablé también de los factores ambientales, que se habla normalmente, pero es muy personalizado, de que la gente más con el calor empieza a tener migraña. ¿Qué más? También el tema de
El ejercicio, hay gente que puede agravarle por el ejercicio, porque ahí el cerebro también, el calor, ¿cierto? La estimulación va generando esas molestias. También, esto es muy importante mencionar que al igual que el intestino irritable, esto es muy personalizado, no todas las personas pueden reaccionar igual. Hay gente que la luz, por ejemplo, un estímulo muy fuerte como la luz puede gatillarle una migraña, otra gente que puede gatillarle los ruidos muy fuertes. No dormir bien también. No dormir bien, la mala alimentación, ya sea comer mucho o al revés, estar en ayunos prolongados, estar mal hidratado también. Eso le iba a decir, no hidratarse bien también. No hidratarse también. Nuevamente esto piensen que es algo que le afecta al cerebro, entonces todas esas cosas de alguna manera interactúan con el cerebro generando esta como un computador cuando empieza a sobrecargarse, básicamente. ¿Y la migraña transita como etapas o simplemente me da así un dolor fuerte o va como increciendo este dolor? A ver, efectivamente, al menos en la literatura médica se habla de que hay etapas, pero nuevamente esto depende de la persona. Se habla primero que hay una fase llamada pródromo, en donde primero hay síntomas como irritabilidad, ansiedad, síntomas que preceden al dolor de cabeza propiamente tal, ¿cierto? Estos cambios como de emociones o los síntomas de aura que ya mencioné, que por ejemplo uno empieza a ver borroso, empieza a ver mosquitos, como zigzag. Como esas lucecitas, como estrellitas que uno suele ver. Sí, que eso se llama el aura, o también el aura puede representarse a nivel sensitivo, donde uno empieza a sentir hormigueos, como que le cuesta movilizar la boca, o también zumbidos en los oídos, ¿ya? Todo eso se habla que ocurre como en una hora antes de la migraña, ¿ya? O sea, del dolor propiamente tal. Después pasamos a la fase que ya es de la migraña, o sea, el dolor pulsátil. Normalmente este dolor es característico en que afecta solamente a un lado de la cara, que puede ser el lado derecho o izquierdo, pero hay gente que puede tener los dos lados, pero normalmente se habla de que es como un hemisferio. Un hemisferio normalmente. Este dolor, como comentaba, es pulsátil, o sea, como que estuvieran pulsando, pero hay gente que puede sentirlo de otras maneras. Puede asociarse a náusea y vómitos, que es característico. Y eventualmente después tenemos la fase resolutiva. El dolor puede durar entre 4 hasta 72 horas aproximadamente, depende de la persona. Oye, igual dura harto, sí. bastante. Y después tenemos la fase donde se resuelve, ¿cierto? Pero es como, lo comparamos como a una resaca. La persona, ¿cierto? Se siente débil, se siente como agitada. La fase resolutiva. ¿Qué puedo hacer yo, ¿Ya? cierto? Si ya estoy presentando esta migraña, ¿qué puedo hacer como para disminuir a lo mejor el dolor, disminuir estas molestias asociadas a la migraña? Bueno, acá tenemos el tema de primero conocer cuáles son los gatillantes. De hecho, una parte del tratamiento es pedirle a la persona que haga un su diario de dolor de cabeza, porque es importante conocer los factores desencadenantes de cada uno. Entonces, lo primero es parar el factor desencadenante, ya sea la luz, ya sea, ¿cierto?, los ruidos. Se recomienda en ese caso estar en una habitación en reposo, sin esos estimulantes. Por otro lado también la hidratación, como ya comentamos, porque hay gente que puede estar deshidratada y eso es lo que genera las alteraciones. Si uno está haciendo ejercicio también, parar el ejercicio, porque eso puede gatillar aún más este cuadro. No tomar las bebidas estimulantes que ya mencionamos, que eso nuevamente hace que el cerebro acelere y no mejore. Y también hay medicación que tenemos dos tipos de medicación, ¿ya? Por un lado está la medicación de la fase aguda, que es la fase en donde tenemos el dolor, que ahí pueden tomarse paracetamol, antiinflamatorio o medicamentos más específicos según lo que prescriba el médico. Y después tenemos la fase que es preventiva, porque esta migraña muchas veces es algo que es cíclico. Por eso nuevamente es importante conocer bien la migraña, hacer este diario de dolor de cabeza para conocer, no sé, por ejemplo, me duele los días lunes porque inicia mi trabajo. Entonces ahí yo ya conozco el gatillante. Y suele ser recurrente así, como el día lunes porque parto mi jornada. Es que por eso es muy personalizar, no es como que yo pueda decir que la migraña que yo tenga sea la misma que la de usted. Lamentablemente la migraña es muy
¿Pero esto es algo crónico o no? Sí, Para algo. que sea migraña, ¿es efectivamente, o sea, necesariamente crónico o no? Muchas veces pasa a ser crónico, por eso nuevamente es importante conocer los antecedentes familiares. Por ejemplo, si mis padres tuvieron migrañas, puede que yo también tenga Igual tiene migraña. ese factor genético. Pero al igual que lo que comentamos previamente, no es como lo más predominante. La mayoría de la gente que viene por migraña es justamente por la parte emocional, por la parte de la dieta, que están mal alimentados, por el exceso de estos estimulantes, que actualmente el café o la Red Bull, todo esto la gente lo consume harto, o también por los cambios hormonales que ocurren en el caso de las mujeres. De hecho, esta enfermedad es mucho más frecuente en mujeres que respecto a varones, y eso principalmente se debe Cambio hormonal. a los cambios hormonales. ¿Y en qué edad más o menos se da? ¿En qué rango etario o es transversal a cualquier edad? Es similar nuevamente al intestino irritable. Gente joven, pero puede ser a cualquier edad, pero normalmente se habla de gente joven que está en trabajo y que muchas veces, producto de estos gatillantes, se desencadena. Ya, o sea que puede ser tanto para hombres, mujeres y de toda edad. Pero predominantemente Más en en mujeres. por Sí. este cambio hormonales también que solemos tener, estas fluctuaciones que nosotros como mujeres solemos tener también en nuestros meses. Si me da migraña una vez, no quiere decir que nuevamente me vaya a suceder, o sea, eso igual es relativo. Es relativo, por eso es que cuando uno da el tratamiento preventivo, si bien puede disminuir el riesgo de tener un nuevo episodio, lo que más queremos es disminuir como la severidad que va a tener, porque estos dolores normalmente del 1 al 10 se habla que por lo menos son de un 7, que es muy intenso. La migraña en sí no mata a la persona, pero sí afecta bastante la calidad de vida, al igual que el colon irritable. Entonces, ahí es importante el tratamiento en la fase preventiva para que la persona no tenga que ir a urgencias, que muchas veces a veces hay que descartar algunas otras patologías, sobre todo por la severidad. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, porque como comentaba, hay gente que puede sentir pérdida de sensibilidad, hormigueo, pérdida de la visión. Claro, hay que descartar otras cosas también que puedan ser. Igual es complicado porque igual no se puede realizar, ¿cierto? Toda la actividad que solemos tener a diario, te limita mucho. Si lo gatilla, no sé, el tema de la luminosidad, se requiere estar en un espacio a lo mejor de mayor oscuridad, de reposar, de estar en silencio. Muchas personas tienen que acostarse simplemente y no poder hacer nada hasta que esto vaya bajando, ¿cierto? Vaya cediendo este dolor, porque es un dolor bastante fuerte, intenso, grande. Entonces es súper importante también el poder a lo mejor identificar, ¿cierto?, el gatillante para esto, para poder evitar a lo mejor ponerme, ¿cierto?, frente a esto para evitar que me dé esta migraña. Pero es difícil igual, yo creo, como determinar qué lo puede gatillar. Es que por eso, como comentaba, este diario de dolor de cabeza es, no sé, puede ser de 2 semanas, un mes, para conocer a todo lo que yo estoy expuesto. Por ejemplo, hay gente que trabaja en la minera y la minera no se hidratan correctamente y uno no se da cuenta hasta que uno en el diario lee, por ejemplo, sentí 0 hoy día. O por ejemplo, si la mujer está en un periodo de que está en el climaterio, cercano a la menopausia, eso también me va orientando. Nuevamente, esto tiene muchas causas y por eso es importante que en ese diario tratar de identificarla. O sea, la mayoría de las veces la migraña tiene como su desencadenante, simplemente hay que buscarlo, hay que analizar qué va sucediendo. Claro, ser minucioso ahí, hacer este seguimiento que igual es largo. Exacto, porque también podemos encontrar otros gatillantes que quizás nunca podríamos haber considerado. Porque, por ejemplo, la luz, o sea, todos estamos expuestos al computador, todos estamos expuestos, ¿cierto?, a trabajar con pantallas. El uso de pantallas también puede influir actualmente porque se pasa muchas horas también frente al computador, frente al celular, frente al tablet. Yo creo que eso también hace que, claro, la vista esté tan enfocada, ¿cierto?, en esto, que provoque también estos dolores intensos de cabeza y eventualmente migraña. Exacto. Hoy día, sobre todo, que todo es más tecnológico, ¿cierto? Y utilizamos mucho el tema de las pantallas. Y actualmente también el tema del estrés. Yo creo que eso favorece mucho el que nosotros estemos en episodios a lo mejor de dolores de cabeza, de migraña. Y bueno, si no se trata eso, ¿cierto?, con un especialista, nunca vamos a poder a lo mejor solucionar el tema si es que va enfocado en el tema del estrés. O sea, si no soy capaz de identificar qué me está generando ese estrés, si no estoy haciendo algo por a lo mejor empezar a botar ese estrés, liberar, ¿cierto?, ese estrés,
puede estar presente frecuentemente presentando estas migrañas. O sea, no se va a expresar así síntomas emocionales, pero sí, al igual que el intestino irritable, tal vez como el dolor de cabeza. Que uno va a decir, ¿y por qué me dio? Y es probablemente porque es una manera del cuerpo de demostrar que estamos emocionalmente alterados. Claro, entonces por eso es tan importante el determinar qué puede estar provocando esto, pero en el estilo de vida actual lo que más se suele ver, ¿cierto?, es el estrés y también la mala alimentación también, que también lo hemos estado comentando acá, el tema de tener un equilibrio ahí en la alimentación, de la hidratación, es que va todo de la mano, al final todo como un círculo ahí, ¿cierto?, vicioso, y todo va de la mano, todo va relacionado. El abuso de la cafeína también, que hemos visto que mucha gente toma y toma. Yo. O las bebidas energéticas. Que, me gusta mucho el café. Sobre todo en estudiantes que se quedan, no sé, estudiando hasta tarde, entonces toman estas bebidas para sentirse... Sí, estaban como muy de moda también el tema de eso de estas bebidas como energizantes, ¿cierto? Como que está muy de moda y lo suelen usar mucho. Inclusive la gente que va al gimnasio a realizar actividad física, se toman estas bebidas energéticas, inclusive haciendo esta actividad. Entonces, igual hay que tener ojo ahí porque a veces no es solo una... son dos, más el café, entonces bastante estimulante que tienen en su día. Exactamente. Y lo hacen con mucha frecuencia también, no es como de forma esporádica. Exacto, entonces, porque la cafeína es una droga al final, entonces eventualmente uno empieza a requerirla, empieza a dependizarse. Sí, sobre todo en el invierno es cuando uno más quiere el café, sobre todo porque quiere abrigarse un poquito, pero es verdad que genera esa adicción, ¿cierto?, de querer tomar siempre café. A mí me encanta el café y siempre tengo que estar tomando café, pero sí afecta eso. Sí. Y afecta también a lo mejor el tema de un poco de deshidratación, ¿o no? También, porque el cuerpo, a ver, nosotros tenemos el sistema simpático y parasimpático. El simpático es como la adrenalina, el que nos permite hacer las cosas como con la acción. El parasimpático es la relajación. Lo que hace el café es que el sistema simpático esté más activo y por eso uno está más vigil, está más atento, a diferencia de cuando uno está como enfocado en el parasimpático, que uno está más relajado, está más... Entonces, al estar uno como más concentrado, más activo, por decirlo, gasta más energía. Ay, no, y uno hace que uno tenga mucho más estímulo, yo creo, ¿cierto? También. Estar expuesto a mucho más estímulo. Porque uno también está más activo, entonces está más pendiente de lo que está pasando a nivel del entorno. Y la gente en su casa sí está presentando como estas dolencias, estas migrañas. Es recomendable entonces que pueda estar en su casa tranquilo, en silencio, descansar, hidratarse. Y hay alimentos también que esto puede afectar, o sea, que pueden influir también para que ocurra esta migraña. Acá nuevamente lo que repetimos en el intestino irritable, alimentos que sean que generen mucha hinchazón, los lácteos, sobre todo la gente que es intolerante a la lactosa o gente los lácteos, claro, que igual son como inflamatorios en general. Por eso, depende de la persona, sobre todo los intolerantes a la lactosa o los que tengan enfermedades celíacas, ¿cierto? El gluten. Muy similar nuevamente a lo que hablamos previamente en intestino irritable. Pero nuevamente, depende de la persona. Hay gente que incluso la carne le puede caer mal y otra gente que no. Y entonces, acá también, por eso es importante en el diario de cabezas poner: hoy día comí este alimento, no sé, las papas fritas pudieron haber sido una causa, los porotos. Entonces, es importante en ese diario como especificar bien la alimentación, por ejemplo. Hay muchos factores entonces que pueden incidir en que yo presente migraña. Incluso en el peor de los casos hay gente que solamente sin ningún factor, es como algo que ocurre nomás. Entonces esos son casos más raros, pero puede pasar. También. Sí. Pero sí o sí el doctor entonces manda a hacer como este diario. Sí, porque como le comentaba, hay muchas causas, entonces es muy complejo poder decir que todas las personas le afecta la luz. Eso no es así. O sea, la luz es importante, pero no es como la causa para todos. Lo mismo que el ruido, lo mismo que la alimentación o el estrés también. Hay gente que puede expresarlo como intestino irritable en vez de migraña, por ejemplo. Ah, claro, ahí va a somatizar distinto. Pero son hartos los factores, claro, que pueden incidir. Lo importante es que uno pueda identificarlo y es súper complejo, pero importante hacer como este diario, de ir escribiendo, ¿cierto? Y a lo mejor detectar qué me está provocando, a lo mejor de sentir ese malestar primero, ¿cierto? Porque ya, como nos comentaba el doctor, va como por etapas, ¿cierto? Y estas primeras como manifestaciones suceden como una hora antes de que me dé esta crisis como ya propiamente tal de lo que es la migraña. ¿Y esto duraba cuánto?
Puede 3 durar horas entre 4 horas hasta 3 días, 72 horas. Uy, bastante. Por eso, nuevamente, es importante el tratamiento como preventivo para quizá disminuir la cantidad de horas o disminuir ¿cuánto se dice? La exacerbación, que no sea quizá en vez de 7 de 10, quizá un 4 de 10, para que no sea tan fuerte como para ir a urgencia. ¿Ha ido aumentando el tema de la gente que padece de migrañas en la actualidad? Yo diría que sí, por las mismas razones que ha aumentado los diagnósticos de salud mental, porque la gente actualmente está más informada, ya no lo ven como algo normal, porque antiguamente el dolor de cabeza, los problemas de intestino irritable se veían como parte de la normalidad, pero en estos tiempos la gente ya está informada en que no es normal, no es algo que se deba pasar, además de que los médicos nos han estado enseñando criterios más nuevos, más actualizados, que se van utilizando para poder hacer estos diagnósticos con más precisión. Entonces la gente ahora está consultando más. Sí, de hecho ha aumentado bastante. Antes solía quedarse así como ya con el dolor, tomar algo, no sé, un desinflamatorio y quedarse con eso. Exacto, y la gente lamentablemente seguía recurriendo más intenso, con la misma intensidad, entonces no había como una solución real, o sea, era como un parche, básicamente. Y en temas de trabajo igual es complicado porque sí es bastante limitante, ¿cierto? Para nuestra vida, para el curso como normal, natural que solemos hacer. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, la persona cómo va a trabajar igual de esa forma. Por eso es que también se habla de que se pierden harto los empleadores, porque muchas veces la gente queda con licencia médica, se habla de que unos 7 días al año por lo menos, entonces igual es plata, tanto socioeconómico, laboral, emocional. Y hay personas a lo mejor que, claro, esto ya es crónico y es bastante recurrente, entonces y ahí se puede ver un problema mayor. Exacto. ¿Y qué se hace en ese caso? Cuando ya es crónico esto, ¿se puede hacer, o sea, mermar un poquito esto, que sea menos frecuente o menos crisis se pueda tener? Por eso nuevamente, el dolor de cabeza, encontrar las gatillantes para tratar de disminuirlos o evitarlos, dar el tratamiento preventivo que tiene que ir de la mano, porque yo puedo dar el tratamiento para la fase aguda, pero eso no va a afectar en nada en que pueda darme nuevamente una crisis igual o más intensa. Bueno, un médico general puede hacer esto. Cuando ya son casos muy severos se pueden derivar ya al neurólogo, que es el experto, pero normalmente la migraña, al ser una patología frecuente, la puede ver un médico general. Pero si yo ataco la primera fase, ¿Sí? Cuando recién estoy presentando los inicios de lo que va a ser la migraña, y yo ataco al tiro, ¿va a evitar que me dé la migraña efectivamente o va a disminuir un poquito el dolor? Esto nuevamente también es muy... depende de la persona. No es como una respuesta que yo le puedo decir, efectivamente no vas a tener migraña, pero sí puede atenuar, puede disminuir un poco. Ya, o sea que igual voy a presentar la migraña prácticamente sí o sí. Y también tenemos muchas opciones de tratamiento, ¿no? Antiguamente se daba solo paracetamol, que se sigue dando, pero no es la única opción para la fase aguda. Hay hartos medicamentos que son más específicos que... Sí, porque el paracetamol igual a lo mejor puede ser muy suave ya para esas crisis y esos dolores tan fuertes. Entonces, no sé, tenemos los triptanes, tenemos el topiramato. Son como más específicos. Sí, que incluso son medicamentos que se dan para la epilepsia también. Son medicamentos que nuevamente son neurológicos, entonces tenemos que ir evaluando caso a caso, porque al tener todas estas opciones, al igual que pasa con el tratamiento para bajar de peso, depende de la persona. Hay gente que le puede hacer bien ciertos medicamentos, otros que le pueden hacer aún peor, entonces tenemos que ir evaluando el caso. ¿A niños les suceden migrañas? O sea, puede ocurrir, pero nuevamente yo me estoy enfocando más en los adultos, que es donde más se estudia. No pero, es como recurrente en niños. Que depende. Actualmente, es que nuevamente lo que se ha estudiado es más en los adultos. Quizá en un futuro vamos a ver más en niños, pero al menos a mí en mi práctica profesional no me ha tocado ver un caso de migraña en un niño, pero puede darse. No estoy diciendo que no se dé, pero no es como algo tan frecuente. Porque normalmente, como comentaba, se da más en adultos, ¿cierto? Producto del estrés laboral, producto de los distintos factores que tenemos que vivir día al día. ¿El tema de la cefalea es como lo mismo o es distinto? Es que la migraña es un tipo de cefalea. Ah, perfecto.
Entonces es como un tipo de dolor de cabeza. Sí, que con todas las características que acabo de escribir. Ah, ya, perfecto. O sea que si yo digo que tengo cefalea, igual está bien, empleado. Porque es como un tipo de Sí, cefalea. pero tendríamos que, en base a la historia, al examen, ver efectivamente si es, por ejemplo, la migraña, ver si es tensional, o sea, cuando es opresiva, ver si es en racimo, si es la que se llama en cluster, que esa es una muy distinta. Entonces, por eso es tan importante conocer los síntomas para poder ver cuál es el tipo de cefalea, porque el tratamiento es distinto, el manejo es distinto. Ah, son distintos tratamientos igual. Y la migraña mencionaba que daba como en una parte, Exacto. como un hemisferio. Por ejemplo, la tensional da acá en la frente. De hecho, dicen que es como el dolor de cabeza de la mente. Sí, porque eso le quería preguntar también, porque a veces uno dice, no, me duele solo esta parte, o me duele como esta parte como que le toma y le irradia como el ojo, o le duele acá la parte de atrás. Entonces eso es efectivamente así, se suele sentir como en un sector como del cerebro, y eso es una migraña, ¿sí? O puede ser también otro tipo también de cefalea ahí. Es que por eso, depende es también. Es complicado igual eso. Sí, es que por eso tenemos que evaluar bien, tenemos que evaluar también la parte neurológica, porque a veces puede estar comprometido la sensibilidad, por ejemplo, la pérdida de poder, que el ojo esté caído, eso me habla de algún cuadro distinto. Es bastante complejo el tema, entonces evaluar bastantes factores también. Por eso, ¿no? Al respecto. Por eso, como les comentaba, la cefalea es un mundo como bien grande, pero la migraña es por lejos una de las más comunes que hay dentro de su grupo. La migraña entonces es más frecuente y por el estilo de vida que solemos tener, obviamente por el estrés que está presente en nuestra vida, que últimamente ha tenido como harto realce, ¿cierto? Suele yo creo que ser más frecuente también ahora, hoy en día, por respecto a eso también, ¿cierto? Estar presente harto las migrañas y por lo menos ahora la gente está más como informada y suele consultar también más de ver qué tratamiento puede tener, ¿cierto? Para poder mejorar también la calidad de vida, que antes simplemente se dejaba y que durara lo que durase y se continuaba igual. Entonces ahora se busca también tener un mejor bienestar también, otro tipo de calidad de vida, entonces la gente está un poco más informada y eso es bueno. Exactamente. Y hay estudios también que se van haciendo, obviamente, se van modernizando, actualizando al respecto y medicamentos más específicos que son súper buenos. Sí, de hecho hace poquito salió uno del laboratorio Pfizer, que el mismo laboratorio que trajo la vacuna del COVID, ¿se acuerdan? Que es un medicamento que hace las dos cosas, tanto para la fase aguda como la preventiva. Ya. Porque normalmente nosotros damos dos medicamentos, uno para la fase aguda y otro para la preventiva, pero este es como para los dos. Ah, perfecto. Así que por lo menos ya la gente en la casa va a poder tener noción, ¿cierto? De que si los síntomas que está teniendo son de una migraña o no, es un dolor agudo intenso. Y lo importante es que usted pueda también buscar alguna ayuda, ir a algún médico también para que vea, a lo mejor descartar otras cosas. Sí. Y lo importante es que pueda determinar también qué factores gatillan a que usted presente estas migrañas para que así pueda evitarlas, ¿cierto? A futuro y poder tener un tratamiento también óptimo. Agradecemos como siempre la presencia del doctor Alex Araya acá en el matinal, informándonos, comentándonos, ¿cierto? De tantos problemas de salud en general. Siempre estamos aprendiendo cuando él viene acá al programa, así que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros conversando también este día miércoles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos acá en tu matinal, así que no se vayan, no se muevan de ahí, que ya volvemos. Esta es la historia de un sábado.